presento, mi nombre es Luis Gustavo Zambrano, soy licenciado en Educación, mención Filosofía, tengo estudios de maestría en Gerencia y otra en Planificación y estudios doctorales en Humanidades, mención Educación. Mi experiencia siempre ha sido en el sector universitario bajo el área de Filosofía, es el área donde me he especializado y donde he desarrollado toda mi carrera académica. Aquí en el IACID, soy el docente de filosofía de la educación de filosofía de las ciencias para maestría y doctorado, y ahorita estoy iniciando con filosofía de la educación para pregrado. ¿Qué es la filosofía? De manera general, la filosofía es la posibilidad que nosotros tenemos de entender al mundo con una visión global. Sí, eso es lo que debería ser o entenderse por filosofía. Que existen conocimientos particulares que están dentro de la filosofía, eso es una realidad. Pero lo primordial es tener claro que la filosofía es ese conocimiento que nosotros buscamos insaciablemente dentro de la historia del pensamiento humano, desde el momento que ahorita vamos a ver cuándo comienza como tal el pensamiento racional, hasta la actualidad, es buscar esa manera de podernos acercar a la realidad con una visión de entender al mundo y de comprenderlo para apropiarnos de él. Nosotros somos los humanos muy posesivos y como somos posesivos siempre queremos apropiarnos de todas las cosas y hasta del conocimiento, que es algo en su mayoría abstracto o que no lo podemos tener en nuestras manos, tratamos de adueñarnos o apropiarnos de él. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de crear ideas y establecer ciertos parámetros para comprender la realidad. La educación. Entendemos por educación un conjunto de postulados desde el punto de vista formal, ¿no? Que vamos comunicando de una generación a otra generación. De manera informal, la educación es esa transmisión que de nuestros padres nos pasan a los hijos se lo pasamos a nuestros hijos y esos hijos se lo van a seguir pasando a sus hijos de generación en generación. Todo el conocimiento que tenemos hasta el día de hoy ha sido así. Por eso es que la educación no podemos solamente englobarla o enfrascarla dentro del ámbito educativo, que muchas veces ni siquiera es educación, sino es una instrucción, es decir, un llenar de conocimientos a las personas y no dejar que esas personas reflexionen y piensen el conocimiento. Ahora entendiendo esos dos primeros conceptos, vemos como filosofía de la educación toda la serie de postulados que los autores a lo largo del tiempo han ido planteando sobre el problema de la educación, tanto formal como informal. Y al decir problema de la educación, no creamos que es una realidad, eh, un problema como nosotros lo tenemos entendido, que es algo que vamos a enfrentar y que vamos a luchar y que tenemos que salir a defenderlo. No, en filosofía un problema es una visión que nosotros tenemos de alguna realidad que necesita ser reestructurada. Por ejemplo, el problema del hombre. El hombre es tan complejo que crea para el conocimiento un problema. ¿Desde qué punto de vista lo voy a estudiar? La filosofía es un problema porque, perdón, la educación es un problema porque ¿desde qué punto de vista lo voy a estudiar? ¿El social, el comunitario, el particular, el de Venezuela, el de Táchira, el de San Cristóbal, el de una comunidad? O sea, es bastante las aristas y por eso es que nosotros en filosofía hablamos de problemas, problema del conocimiento, problema de la educación, problema ético, problema de convivencia, es decir, todos los postulados o las cosas que nosotros vamos planteando, le damos la razón o la visión de problema, porque es algo que debemos abordar. Entonces, eso sería de manera de introducción lo que es y lo que deberíamos tener claro por filosofía de la educación. Igual en la plataforma, la primera actividad que ustedes van a trabajar va a ir orientada a un glosario de términos, donde ustedes van a ver cada uno de estos términos, van a ver la diferencia entre formación e instrucción desde el punto de vista etimológico y luego van a dar su propia definición de lo que ustedes crean que es eso, pero partiendo de las etimologías. Igual en plataforma está claro. Lo que vamos a realizar. Por eso es importante, y no voy a la etimología de filosofía de educación para que ustedes lo tengan claro. Y hay una etimología bastante interesante y tenemos que ser muy acuciosos, que es la de alumno, ¿sí? A veces nos dicen que alumno es la persona que carece de luz. Entonces vamos a ver si eso es así o existe realmente otra etimología que nos da el sentido de lo que es alumno y desde ahí entender la educación
desde ese punto de vista, pero es algo que vamos a tratar y vamos a compartir en el próximo encuentro. Solamente en este primer momento va a ser que ustedes tengan la idea de qué es lo que estamos haciendo, de que entiendan que ese glosario de términos, lejos de ser una actividad solamente, es que nos demos cuenta de que existen palabras que utilizamos y a veces no sabemos por qué lo utilizamos. De allí que definimos filosofía de la educación, primero filosofía, luego educación y luego filosofía de la educación. Y ese ejercicio quiero que también lo realicen ustedes en esa primera actividad. Entonces, aunque estamos en la parte introductoria, pues ya saben cuál es la finalidad de esa primera actividad. Que así como ustedes hacen el esfuerzo para investigar, pues también empezando el curso, pues hacemos el esfuerzo de definirla de manera de que todos lo entendamos. Primero, ¿cuál es el objetivo del curso? De manera general, la universidad tiene como objetivo de este curso desarrollar en los alumnos, y aquí ya escuchamos la palabra, entonces vamos a aclarar qué significa alumnos, ustedes lo van a investigar y la próxima clase puede haber un debate si están o no están de acuerdo con que les digamos alumnos. Desarrollar en los alumnos conocimientos sólidos en el campo de la filosofía de la educación, que le permitan poseer una actitud crítica y reflexiva fundamentada en los valores morales y éticos. La educación no tiene sentido si nosotros no la vamos a contextualizar dentro de los fundamentos morales y éticos, y mucho menos si no es crítica. Una educación que no sea crítica es una instrucción. Ya les voy adelantando algunos términos. La instrucción es solamente dar unas instrucciones, decir, si usted hace esto, va a tener este resultado. Mientras que la educación me va a permitir pensar, repensar, criticar y volver a pensar y repensar algo. Pero debe estar fundamentada en los valores morales y éticos. Morales entendidos como los usos y costumbres que nosotros tenemos dentro de nuestra pequeña sociedad y los éticos que son universales, como ejemplo los derechos humanos. Si yo hago una educación xenófoba o homofóbica, no tiene ningún sentido. Por eso es que en los recintos educativos no deberían haber imágenes religiosas, ni banderas de comunidades, ni nada que nos sectorice y nos rompa la neutralidad del conocimiento, porque el conocimiento es neutral. El conocimiento no conoce de colores, ni de partidos, ni de ideas, ni de arcoíris, ni de nada de esas tendencias, sino que arropamos a todos sin excluirlos y desde allí vamos formando el derecho que todos tenemos universalmente a la educación. Entonces, eso es lo que debemos tener, unos conocimientos sólidos que permitan poseer una actitud crítica. Por eso van a tener dos actividades, un ensayo y un video, donde van a ser ustedes críticos en la visión que vayan planteando de las cosas, pero siempre centrado en los valores morales y éticos. Primero, identificar los problemas que se plantean identificar los problemas que se plantean en el seno de la filosofía de la educación. Ya les he adelantado algunos. Primero, que la educación debe estar sobre valores. Segundo, que la educación debe estar sobre principios éticos. Tercero, que la educación no debe hacer distinciones y por eso no deberían haber en la parte pública, por lo menos, alguna tendencia ideológica, política o filosófica que se imponga al conocimiento de todos. Segundo, utilizar los recursos para definir con rigor los conceptos y términos filosóficos pedagógicos. ¿Sí? La primera actividad que tenemos, el glosario, nos va a responder esta primera parte para poder entenderlo. Y en cuanto a la parte moral y ética, van a tener una lectura de una carta que se llama la Carta Meneceo, que es de Epicuro, en la cual van ustedes a ver unas cuestiones bastante interesantes sobre la ética y moral dentro de la vida. Es decir, vamos a ir enlazando poco a poco las ideas filosóficas con la praxis que ustedes tienen en cada una de las instituciones y ya están ejerciendo o lo que van a ejercer cuando ya tengan el título y estén dentro del sistema. Tercero, formar en los educandos una actitud crítica y reflexiva. Siempre y cuando ustedes den argumentos, yo sería genial leyendo cada una de sus actividades con argumentos críticos y reflexivos. No porque yo diga que eso es blanco porque es blanco, porque yo digo que es blanco, no, es blanco porque, y doy mis argumentos, sería genial porque esa es la finalidad de la filosofía. No encasillarlos a ustedes en que piensen como yo quiero que piensen, sino que piensen como ustedes quieren que piensen, pero con argumentos, que es lo que nos falta en la sociedad, argumentos para poder que el conocimiento realmente trascienda y sea bastante bondadoso en cuanto al conocimiento y lo que nosotros queremos desarrollar. Porque todos criticamos, pero criticamos como las señoras que se sientan en la primera banca de la iglesia, a la que va escotada o a la que el padre mira o la que tal. No, es un conocimiento crítico y reflexivo de las cosas partiendo de autores. Por eso vamos a ver filosofía de la educación,
porque son una serie de postulados de autores que nos han dicho cómo debería ser el proceso educativo. Y por último, cuarto, reconocer las bases antropológicas y axiológicas que subyacen en el proceso de la educación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo la parte antropológica, es decir, entender al hombre, porque no importa que tenga 5 años o tenga 50, 60 años, en la parte educativa todos somos hombres, ¿sí? Hombres por ántropos, es decir, la manera general, aquí no hago distinciones porque el castellano es muy rico para que en el masculino se arropen tanto el género o el sexo femenino también dentro de él, entonces no soy partidario de esas teorías de niños, niñas y demás indicaciones. De manera general, el hombre, como entendido como el constructo de antropología, del antropos, que es donde viene esa palabra, es decir, todos los que conforman la humanidad, si lo queremos ver así, la humanidad para no alejarnos de esas tendencias. Y las axiológicas, ¿qué es la axiología? Son los valores, es decir, tendencias de valores, es decir, estar claros de que en el proceso educativo, y esa es la última actividad, van a leer los 7 saberes de Edgar Morin y los van a relacionar con la ley de educación de su país. ¿Sí? Yo estoy ejerciendo en Colombia, vivo en Colombia, o X, su ley de educación va a tener los principios rectores de la educación, igual que la Ley Orgánica de Educación Venezolana también tiene sus principios. Y vamos a hacer ese contraste y van a buscar esa manera antropológica, axiológica, ética, moral y su visión crítica en cada una de las actividades. Entonces, los objetivos específicos van a ir dando respuesta a ese gran objetivo general, que es que ustedes tengan una capacidad reflexiva sobre el proceso educativo partiendo de las corrientes que se encuentran durante la historia de la filosofía de la educación. La temática del curso son 3 unidades. Cada encuentro sincrónico va a ser una unidad. En esta primera es origen de la filosofía y terminología básica. Yo les voy a dar el origen de la filosofía, el origen del pensamiento racional, y ustedes van a complementar la parte de la terminología básica con el glosario que van a desarrollar. La segunda unidad, aporte de los principales representantes de la filosofía de la educación. ¿Qué vamos a trabajar en el segundo encuentro? Ciertas corrientes o formas de adquirir conocimiento, de encontrarnos en el conocimiento, y ustedes van a realizar, si no me equivoco, hacer la actividad de videoexposición sobre, van a escoger alguno de los autores que están en esa lista y van a desarrollar 4 aspectos que están en la plataforma: biografía sencilla, sus obras, cuál es su principal aporte a la educación y qué aporte todavía mantenemos hoy en día, ¿sí? Hay autores desde el siglo XII hasta el siglo XX, entonces vamos a ver qué cosas se mantienen y qué cosas no se mantienen dentro del proceso. Y tercero, unidad, que es el tercer encuentro, sería debate epistemológico en torno a las ciencias de la educación en el presente siglo, y ahí es donde está la actividad de Garmorín, que va a ser un ensayo, un constructo epistemológico. Por eso se llama constructo, porque ustedes van a plantear y van a construir desde la base todo lo que ustedes creen. Son ensayos cortos para poder que no divaguemos tanto, sino que nos centremos en puntos bastante interesantes, 4 o 5 páginas a lo sumo, igual que el video 10 minutos, para tener la capacidad de sintetizar y dar un conocimiento que sea bastante nutritivo y podamos utilizarlo. La idea es que las actividades que realicemos aquí nos permita expresar y poner por escrito las ideas que nosotros podemos tener sobre el proceso educativo partiendo, en este caso, desde la filosofía. ¿Cuál es la finalidad del curso? Primero, que el participante conozca e identifique los principales postulados del pensamiento filosófico, en este caso de la filosofía de la educación. Consolidación del pensamiento crítico. Siempre el pensamiento crítico es algo que en los cursos de filosofía debemos promover hasta el cansancio, donde desde las teorías abordadas se postulen argumentos en pro o en contra del objeto estudiado. Ojo, no solamente porque yo diga que vamos a desarrollar ideas críticas, solamente vamos a estar en contra o solamente vamos a estar a favor, ¿no? Ustedes sean tan libres de tener ideas a favor, ideas en contra y argumentarlas, que sería lo fundamental y lo ideal. Al final del curso podrán identificar las principales corrientes de pensamiento y sus autores, ubicándolos en la etapa histórica correspondiente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver aquí de manera general muchas cosas, pero luego los videos que ustedes van a grabar los vamos a compartir para que todos los compañeros los vean y podamos tener una idea de qué es lo que vamos a desarrollar.
Y por último, construir un discurso coherente, reflexivo y transformador de la realidad observada, partiendo de las ideas filosóficas y la argumentación crítica. Tiene que ir de la mano, ¿sí sabe? Vamos a tener un pensamiento coherente, reflexivo y transformador. Desde ideas filosóficas y argumentación crítica. Va todo de la mano, no que las ideas filosóficas por un lado, la idea de argumentación crítica por otro, y ser coherente y reflexivo, no. Todo debe ir de la mano para poder tener, en el caso del último ensayo, sea algo coherente, algo reflexivo, algo transformador, que es lo que buscamos, pero que sea desde las ideas que vamos desarrollando desde el punto de vista filosófico, ¿sí? De los autores que estamos trabajando. En eso sí vamos a tratar de limitarnos mucho en los autores que estamos trabajando para poder construir ideas dentro del ámbito de la filosofía de la educación. Porque si vamos a buscar a Vygotsky, él tiene teorías psicológicas aplicadas en la educación, más no es filosofía de la educación. Entonces, los autores que nosotros recomendamos son realmente los filósofos que se encuentran desarrollando el pensamiento dentro de la educación. Y ya ha presentado el curso y más o menos de manera general las evaluaciones. Con las evaluaciones que cuestionáis, la plataforma las va a abrir todas el día de hoy. Ya me imagino que pueden acceder ya a ellas desde hoy. Y tienen una fecha límite. Todas se van a cerrar el mismo día. Tenemos durante todo el curso para desarrollar esas actividades. Tratemos de que luego que se cierre el curso no empecemos a pedir más tiempo, que no tengo ningún problema en darlo, pero entonces se atrasan un poco los procesos administrativos. Entonces, la idea que es, ya tenemos desde ahorita, pueden ver las tres actividades, pueden tener la idea y podemos ir trabajando, ir investigando y cuando tengamos el encuentro sincrónico aclaramos ideas y desarrollamos la actividad. Entonces, para que eso lo tengamos claro, ya desde hoy pueden empezar a hacer la primera actividad. Para mí sería genial porque puedo dedicarle tiempo a cada una como las voy recibiendo. No es lo mismo que me las entreguen ahorita, a que me las entreguen al final todas las actividades y tenga que yo ir en contra del tiempo, que no puedo dedicarle el tiempo que me gustaría a cada una de las lecturas o de observar los videos que ustedes produzcan. Ahora bien, primera unidad, como lo marcamos, origen de la filosofía y terminología básica. La filosofía nace en Grecia. Sí, si vamos a ubicarnos en el mapa mundi y vemos a Grecia, se constituye como el delta como del Tamacuro. Nos damos cuenta cuando vemos el mapa que es como pequeñas islas que se interconectan y están todas juntas en un espacio. Así es Grecia. O la parte donde se desarrolla como tal es la costa de Grecia y en medio de esas islas. ¿Por qué se desarrolla ahí el pensamiento filosófico? Porque era el puerto que mayor afluentes de comercio tenía. Y como era la mayor lugar donde se concentraba el comercio, ahí venían personas de Oriente, venían personas de Europa, venían personas de los lugares que se iban descubriendo o que ya se tenían descubiertos o con los que ya se había comercializado en ese momento. Más o menos imaginémonos que esto fue en el siglo VII antes de Cristo o antes de la era común, sería el término ideal para utilizar. Es decir, antes de esa era común, o sea, 700 años atrás, esto se estaba dando. Este comercio y estas ideas, venían los matemáticos, venían personas que tenían ideas de aritmética, venían personas que tenían otras religiones diferentes a la de los dioses griegos en ese momento, y fue empezando a haber una confluencia bastante de muchas ideas. ¿Y qué pasa? En ese momento, Grecia creía que su deidad máxima eran los 12 dioses olímpicos que se encontraban, como vemos en esta representación, en el cielo observando, o en el Monte Olimpo, en lo alto del Monte Olimpo, observando todo el mundo, todo el universo conocido en ese momento, y que ellos iban manipulando a su antojo a las personas. Es decir, si Zeus quería lanzar un rayo para acabar con una casa, lo hacía. Si Poseidón quería crear una tormenta para que se inundara un pueblo o se exterminara una nación o los barcos naufragaran, lo hacían. Y esa era la concepción que se tiene hasta ese momento. Hay que tener claro que el mito no es una mentira, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro desde un principio. Un mito no es una mentira. Un mito es una forma cultural de transmitirnos algo que está ocurriendo. No tengo una explicación científica de qué es lo que está ocurriendo, yo se lo atribuyo a un dios, pero nos damos cuenta de que había acciones que calmaban el tiempo y otras acciones que no. Por ejemplo, cuando los barcos salían en el tiempo de tormenta, pues lógicamente, ¿qué iba a pasar? Lo más seguro iba a naufragar. ¿Por qué? Pues porque es algo que en la actualidad todavía sigue pasando con toda la tecnología que tenemos. Por tanto,
ellos no se lo atribuían a que ellos habían elegido una mala época, sino que el dios estaba molesto, en ese caso Poseidón, y tenían que hacerle sacrificios. Pero un mito necesita de un rito para poder que exista la mitología. El mito es la tradición oral o escrita que se tiene, que es conocer los 12 dioses olímpicos, los cíclopes, cuál fue el proceso de la creación del universo y todas esas cuestiones que eran la parte escrita que ellos tenían, o en ese momento era oral como se transmitía, y otra es el rito, es decir, las acciones que yo hago para que ese mito se actualice. Y eso es lo que se denomina religión, un mito con un rito. En este caso, la religión de los griegos en ese momento era la de los dioses de ese mismo lugar, los dioses olímpicos. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que un señor, teniendo contacto con personas de África, con personas, más que todo Egipto, con los europeos que venían del continente, que venían por el continente a hacer su comercio y demás, empiezan a escuchar que existen muchas maneras de ver el mundo y no solamente la parte mitológica. Y él trata de buscar una explicación racional, una explicación marcada desde el sentido pleno de por qué existen las cosas. Y ese señor se llama Tales de Mileto, es considerado el padre de la filosofía, el primer filósofo que conocemos o que está documentado. Y la respuesta que él nos da no es tampoco tan profunda, pero es que aquí lo importante es la pregunta que se plantea. Siempre en el pensamiento lo importante es la pregunta, porque la respuesta puede variar, pero la pregunta es la que hace que se desencadene nuestra capacidad de raciocinio. ¿Y cuál es la pregunta que él se plantea? ¿Cuál es el origen, o la palabra que ellos utilizaban en ese momento, cuál es el arjé de las cosas? Es decir, ¿qué es la causa que origina todas las demás cosas? ¿Qué es lo que desencadena todo? Nosotros ahorita decimos que Dios es la causa, primer motor que todo lo mueve y que lo desarrolla todo. En ese momento, ellos pensaban que los dioses eran igual, o sea, la misma visión. Los dioses son lo que desencadenan todo, para más o menos hacer una transculturización de lo que estamos viendo. Pero que dice, no, a mí esa respuesta de los dioses no me convence, de verdad, ¿no? O sea, él dice, no, eso no me convence. ¿Y qué plantea? Él empieza a mirar por medio de la observación, porque la ciencia nace desde la observación, y empieza. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Y empieza a mirar. Y se da cuenta que hay un elemento que comparte todo. Y él plantea que la respuesta de origen de todas las cosas es el agua. ¿Y por qué el agua? Y le voy a plantear la explicación que él da para que veamos que es muy coherente su respuesta. Solo que pues ahorita nos damos cuenta de que el origen de todas las cosas no es el agua, pero en su momento fue una respuesta muy coherente. ¿Por qué? Porque él hace el proceso racional, que es lo que nosotros debemos buscar para poder tener un pensamiento propio y bastante concreto a la realidad. Y empieza. Las plantas, yo las parto y botan algún líquido, la savia. Pero si yo no le echo agua a esa planta se me seca. Ven los animales, en el momento en el que hay un sacrificio o matan a un animal para comerlo, bota también algo líquido, que es la sangre, y otros fluidos dependiendo de dónde cortan. Y si el animal no toma agua, muere deshidratado. ¿Y qué pasa en los seres humanos? Se da cuenta que en los seres humanos pasa lo mismo. Los seres humanos necesitan el agua para vivir, para bañarse, para regar las plantas, para darle de beber a sus animales. También se dan cuenta de que el agua, si yo me corto, boto sangre, y esa sangre pues también es un líquido que parece agua, y llega a la conclusión de que tanto los humanos como los animales tienen algo fundamental para la procreación, y es el semen. Y el semen, como da vida, ya en ese momento lo entendían como la semilla de la vida, también es líquido. Él llega a la conclusión de que el principio de todas las cosas es el agua. Podemos nosotros decir, ay, pero qué respuesta tan simplista. Es bastante simple la respuesta, pero para él llegar a esa respuesta tuvo que hacer una observación y tener un método coherente para poder llegar a ella, porque si no al final hubiese dicho, ay, bueno, el principio de todas las cosas es Zeus, porque no me va a preocupar, ¿para qué yo me voy a matar la cabeza pensando algo si ya tengo la respuesta? Y eso es lo que nosotros hacemos en filosofía y en la ciencia y en la educación deberíamos hacer, plantearnos mil problemas, mil ideas e irlas modificando según la realidad. Entonces, mitos se conoce como ese conjunto de creencias religiosas y el logos es la razón, ¿sí? Religiosamente se utiliza como el verbo refiriéndose a Cristo, pero nosotros en el origen como tal de su palabra, logos es
razón de ser de algo, es decir, la razón de ser del conocimiento, del pensamiento. ¿Qué pasa? Luego de que ese conocimiento se desarrolla, empiezan en el mundo griego a verse en tres formas de adquirir ese conocimiento. ¿Sí? En la actualidad las tenemos. ¿Y por qué nos centramos en el mundo griego? Porque allí fue donde nació. Si hubiese nacido en la India, nos centramos en India, pero como nació en Grecia y fue en la antigüedad, allí, allí nos sentamos para poder tener los postulados sobre los que vamos a ir fundamentando lo que es filosofía de la educación en este curso. Y allí, después de Tales de Mileto, siguieron una serie de filósofos, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras lo conocemos por las matemáticas, Hipócrates por la medicina, pero también están en la filosofía, Anaxágoras, Empédocles, Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles, y el que ustedes van a trabajar, Epicuro, que es un filósofo ya a finales del siglo 3 2 antes de Cristo, y van a leerlo y se van a dar cuenta de la manera como él piensa. Pero ahora, las tres formas de conocimiento griego que aún tenemos en la actualidad, la primera es la doxa, que es la opinión, el conocimiento vulgar. Ojo, aquí no vamos tenemos que tener claro con esta palabra, vulgar. Vulgar no es una grosería o algo grotesco como nosotros lo pensamos en la actualidad. O una persona que se viste de una manera que no está, que no aceptamos como socialmente como normal, recatada, dirían las personas mayores, sino que esa vulgar viene de vulgo. ¿Quién es el vulgo? El vulgo es el pueblo. Es decir, es el conocimiento, la opinión que viene del pueblo, es decir, de las personas de su entorno en su diario vivir. Eso es lo que es el conocimiento vulgar, un conocimiento básico. Un conocimiento vulgar lo encontramos y sería delicioso degustarlo en los niños de 5, 6, 7 años, que su conocimiento es básico, es sin ninguna preocupación, sin ningún método, sin ninguna estructura. Un niño que está aprendiendo a hablar es escuchar el castellano puro, el castellano lógico. ¿Por qué? Porque abrido tiene más sentido que abrir. Pero nosotros, nuestras normas nos dicen que abrir es como debemos decirlo, pero eso no está abrido, lógicamente tiene sentido, solo que las estructuras del lenguaje y demás nos dicen que no es así, pero en un niño, como él no tiene esa estructura, hablan bastante y es, nosotros vamos de una vez a corregirlo, no es abrido sino abrir, pero es en su sentido lógico, es bastante, bastante coherente y cuando eso los niños lo tienen es de disfrutarlo porque es el conocimiento vulgar, es decir, el conocimiento del vulgo, la opinión, la que tenemos de una manera bastante, bastante básica. Entonces es bastante interesante esa manera de verlo y que vamos a estar en la educación, debemos disfrutar de cómo ellos hablan antes de corregirlos, caer en cuenta de que, ay, mira, si así es como nosotros deberíamos hablar, pero las normas nos dicen que debemos hablar de la siguiente manera. Entonces es algo bastante importante. Tenemos dos pensadores aquí que lo manifiestan. Primero es Parménides, nos dice Parménides que son apariencia, ilusiones y engaños. ¿Por qué? Porque es algo que no puedo contrastar. A mí me dijeron que, es muy común de las opiniones, a mí me dijeron que usted hizo tal cosa, pero ¿quién se lo dijo? No, no se lo puedo decir. Entonces, eso es una opinión. Platón no dice, el mundo de la opinión es el conocimiento sensible, el que puede engañarnos o acercarnos al error. Decir, ¿por qué? Porque no tenemos una base sobre qué decir. A mí me pareció verlo a X persona con un amante. Estoy totalmente seguro, tomé una foto para ver y les hice un seguimiento para poder encontrarlos, ¿no? ¿Verdad? Solamente es un rumor que se va estableciendo. El segundo conocimiento es la episteme, es decir, el conocimiento justificado como verdad. Y eso ustedes lo van a cursar durante la carrera cuando vean la parte metodológica como tal, nos van a decir el conocimiento verdadero. Tenemos que buscar un conocimiento que es verdadero. Se logra al comprobar empíricamente y racionalmente, es decir, la ciencia. Eso es lo que es episteme, es la ciencia. ¿Y cómo se constituye la ciencia para tener un concepto elemental de lo que es ciencia? Que lo que yo planteo como una teoría, yo lo puedo comprobar en la realidad. Todas las personas, hoy está lloviendo. Vamos a suponer que ese sea un conocimiento científico, que hoy está lloviendo, o que de mayo a junio llueve. Vamos a ver, ¿en mayo llovió? No llovió. ¿En junio llovió? No llovió. Por tanto, aunque sea una constante, no podemos volverlo como un conocimiento científico, pero que sí puede ser un conocimiento científico de que todos los días amanece, así no veamos el sol. Y eso es algo científico. Sin necesidad de que salga el sol, sabemos que
ya empezó el día porque está nublado por lluvia y demás, pero sabemos que si esas nubes se quitan, vamos a tener el sol. Igual que oscurece, así todo el día hayamos estado oscuro, también sabemos que hay un proceso en el que el sol se oculta o en el momento en el que nosotros estamos girando, le damos o sea, hay una parte que le damos la espalda al sol mientras que el otro está de frente. Eso es conocimiento científico. Platón es el mundo de la ciencia, es el mundo inteligible, es decir, el que podemos entender y podemos poseer. Y tenemos el tercer conocimiento que es la tecne, que es la técnica, que Platón dice es la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio de la tique. ¿Qué es la tique? El destino o fortuna. Por lo menos, donde no hay un río y nosotros desviamos el cauce de ese río es estar en contra del destino, porque el destino quiso que no pasara un río por ahí, pero nosotros con nuestro conocimiento lo encauzamos para que tengamos agua en las plantaciones que nosotros necesitamos. Entonces esa es la técnica, el saber hacer algo, ¿sí? Es el saber hacer. Muchas veces los mecánicos, los electricistas, esos conocimientos son conocimientos técnicos. Ay, no, eso no tiene sentido. No, no, que no tiene sentido. Es que usted aprendió una manera diferente de hacerlo, sin necesidad de ir a una universidad. Usted aprendió a doblegar ciertas fuerzas naturales para poder tener como una represa. Una represa es doblegar el caudal de un mar para poder, perdón, el caudal de un río para poder tener electricidad. O si son la parte eólica, es decir, se me fue el nombre, los molinos de viento, ¿qué es lo que hacen? Doblegar el viento para que la fuerza del viento me permita moler o hacer cualquier cosa, o la energía en este caso que es eólica. Aristóteles nos dice es el arte de ser productivo, acompañado de la razón verdadera. Es decir, un motor de un carro se acomoda de una manera. No es que yo voy a poner los pistones donde yo quiera, no. Ellos tienen su estructura para poder que funcionen. Es ese saber hacer, ese es saber cuántas vueltas darle una tuerca para que funcionen las cosas. Y eso es fundamental y muy importante que nosotros lo conozcamos. Y la educación, la educación en la antigua Grecia tenía unos parámetros, que es lo que ahora se está tratando de heredar en la actualidad. Todas las propuestas nuevas educativas tratan de copiar de esto lo que ellos llamaban la paideia, y lo pueden investigar. Hay un libro de Jäger que se llama La Paideia, le va a mostrar a ustedes toda la historia de la educación. Bastante acucioso ese autor y bastante interesante, lo pueden buscar. Gracias a los griegos, la educación se centró en el desarrollo pleno del ser humano. Y eso es lo que ahora buscamos, el desarrollo pleno del ser humano, debido a incorporar los siguientes elementos. Primero, cultura. La ley de educación nos manifiesta que nosotros debemos respetar la cultura. Es considerada como un medio, un instrumento que permite al hombre dar al cuerpo y al espíritu toda la belleza y la fuerza que son susceptibles. Es decir, tanto cuerpo como espíritu como alma deben estar gratificados en el sentido de la cultura. Segundo, los paradigmas cambian. Cuando yo estudié, no es la misma manera de cómo estamos estudiando en la actualidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié mi primaria, mi bachillerato, las redes sociales estaban naciendo, estos sistemas estaban comenzando a volverse populares o comerciales. Ahora en la actualidad yo estoy aquí sentado y ustedes están desde sus casas, lo más seguro acostados, bien cómodos, viendo. Yo anteriormente tenía que sentarme en unas sillas que no eran tan cómodas para poder adquirir los conocimientos. Y lo importante es que esos paradigmas debemos irlos adaptando al perfeccionamiento moral, como víamos al principio. O sea, que esto no sea para crear pereza y mediocridad, sino que sea para que vayamos avanzando y podamos llegar al conocimiento a todas las personas. El tercero, definir la búsqueda del hombre. La educación debe estar centrada en que se viva con dignidad y es fundamental eso. Si yo no educo desde pequeños a que haya dignidad, estamos violentando los derechos humanos. Un derecho humano nace de la dignidad de la persona. Por tanto, todos tenemos los mismos derechos. Todos debemos tener igualdad en cuanto a derechos solamente. De resto, cada quien que haga con su vida lo que quiera, pero en un primer principio es tener dignidad, es reconocer la dignidad y por tanto de que todos tenemos un mismo objetivo en la vida, que es, el objeto de la vida es vivir feliz y bellamente. ¿Qué es feliz? Haciendo lo que nos place sin dañar a otra persona. Eso también tiene que estar claro, que tenemos derechos. Y lo bellamente. ¿Qué es lo bello? Lo bello es lo que a mí me eleve el espíritu, por lo menos. La música es una manera que nosotros tenemos de elevar el espíritu, pero no toda la música eleva el espíritu, hay uno que lo denigra. Por eso es que hay tantas campañas en contra de ciertos géneros, en este caso el reggaetón o el
trap que denigra a la mujer. Entonces, si la denigra, no me va a hacer vivir bellamente, sino me va a hacer vivir mediocremente. ¿Por qué? Porque no estoy alcanzando la plenitud, que es la felicidad, sino algo menos que la felicidad. Y eso es algo que tenemos que enseñar en las escuelas. Parte de la cultura es eso. Las artes cultivadas, es decir, la educación primaria se sustentaba en la enseñanza de la gramática, la aritmética, la escritura y la memorización de pasajes seleccionados con sentido de lecciones morales, que es lo que vamos a hacer con la carta Meneceo. Ustedes van a leer esa carta y van a sacar el sentido moral de esa carta, aplicado para ser aplicado dentro de la educación. Es fundamental eh, que hay conocimientos que debemos aprender, nos guste o no nos guste. Y si nos dan cuenta, ahí pasaba lo mismo en Grecia. La gramática, la aritmética, la escritura y la memorización. Es algo básico, es algo que desde hace más de 2600 años se ha ido manteniendo. ¿Por qué? Porque es algo que es fundamental. Solo de que no nos podemos quedar encasillados en que solamente la memorización es algo importante, sino que con las inteligencias múltiples, si no lo han escuchado, lo pueden buscar y lo pueden leer. Existen diferentes maneras de aprender. Todos aprendemos de diferentes maneras y por eso es importante dar la creatividad y la libertad a los aprendices o a los alumnos, en este caso, de que aprendan como ellos quieran aprender. Por supuesto, aprendiendo las cosas que son básicas. Y los estudios superiores que llamaban musiqué o el de las musas, es decir, la literatura, la música, la lira, así como los ejercicios físicos junto a la gimnasia y el atletismo. Una de las asignaturas que menos gusta es la de educación física, porque yo cuando sea profesional no voy a caminar siquiera, voy a andar en carro y no necesito la parte física. Pero nos damos cuenta de que cuerpo sano, en un cuerpo sano se desarrolla una mente sana. Si yo quiero que mi mente sea sana, esté ágil y no termine con alguna enfermedad degenerativa, necesito ir poco a poco desarrollando en mi cuerpo las capacidades para que eso vaya haciendo. Y miren, ya los griegos, sin ningún estudio científico de los que nosotros tenemos ahora, ya iban planteando esas ideas. Entonces, es fundamental que cuando estemos estudiando, cuando estemos viendo los principios de la educación, cuando leamos la ley de educación, cuando leamos los artículos de la Constitución relacionados a la educación, los planteemos desde estos cinco bases, es decir, la cultura, que los paradigmas cambian, que hay que definir al hombre en su búsqueda, en su dignidad, porque para eso existen los derechos humanos, que las artes cultivadas, es decir, de que hay cosas que son básicas, como la gramática, los números, la escritura y memorizar ciertos pasajes de vida moral son fundamentales. ¿Para qué? Para que vayamos profundizando y vayamos entendiendo que el mundo es algo más allá de lo que yo he visto en mi casa, porque todos no tenemos la posibilidad de tener libros, de tener buena música, de tener cosas que nos lleven a la reflexión.